Vamos en este momento a conectarnos en vivo con lo que sucede ahora en la Asamblea Nacional. Recordamos que se inició el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, impulsado por la Revolución Ciudadana. Vamos a conocer cómo se ha movido el oficialismo para proteger a Palencia hoy en la Asamblea. Nos acompaña Ferdinand Álvarez, asambleísta justamente del oficialismo, para hablar del tema. Ferdinand, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes a todos los oyentes, gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo se están configurando los acuerdos a esta hora en la Asamblea Nacional? Bueno, en este momento justamente acaba de concluir la ministra su primera parte de la exposición. La ministra ha sido muy enfática, ha sido clara en los fundamentos tanto de derecho, desbaratando todo argumento de parte de los interpelantes, pero más allá de aquello, como ustedes comprenderán, esto se resuelve con votos en la Asamblea. Es un tema netamente político, pero lo político no puede sobrepasar tampoco lo jurídico, y eso es importante que la ministra establezca con argumentos claros y concisos en la parte de derecho. Ya de ahí, las bancadas, obviamente, se nota una indecisión también de ciertas bancadas en cuanto a su decisión de cómo votar. ¿Cuáles bancadas? En este caso, pues el Partido Social Cristiano, el Movimiento Construye, no han definido, entiendo que tienen en 1 hora o 2 horas, tienen reunión de bancada, pues iban a decidir ya su postura. Pero lo importante aquí es que la ministra ha dejado claramente establecido. ¿Usted cree que en contra de la delincuencia con valentía y determinación, y los números no mienten, las cifras no mienten, ahí están expuestas y son públicas. Pero considera que la ministra Palencia logró levantar esas pruebas a su favor en este caso, o más se enfocó, como dicen algunos, en un discurso anticorreísta? No, en absoluto, fue muy respetuoso en el tema político, se enfocó mucho en lo jurídico, desbaratando cada argumento de los interpelantes, dejando claramente establecido que el motivo principal que los mueve es lo ocurrido en la Embajada de México. Ese es el motivo principal. Y mire, Gisela, que hay algo que lastimosamente no se actúa con honestidad intelectual y con transparencia hacia la ciudadanía. Dice la bancada de la Revolución Ciudadana que no consta el hecho de la Embajada de México. Si leemos el informe suscrito por los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, el informe de postura, la primera causa de incumplimiento lo que establece es el hecho ocurrido en la Embajada de México. Eso no solo que no tiene fundamento en el hecho, en el derecho, sino que además podría constituirse hasta una traición a la patria, porque recordemos que el país... Le escucho, ¿perdimos la señal? Ferdinand, ¿nos escucha? Sí, ahí sí. la escuchamos, perdón, se fue por momentos el audio. Le escuchábamos. Le decía que la ministra no solamente que ha desbaratado los argumentos, sino que ha dejado expuesto que el único hecho que los mueve es lo ocurrido en la Embajada de México. Ese es el hecho principal que los mueve para este juicio político. Si ustedes recordarán, el juicio político fue presentado 4 o 3 días después de lo ocurrido en la Embajada de México. Pero mire, el hecho grave no es eso. Eso consta en el informe de postura que ha sido remitido al Pleno de la Asamblea. Supongamos que presenten una moción donde no se haga referencia a aquello, pero ya consta un informe donde está claramente señalado lo ocurrido en la Embajada de México. Pero además, Ferdinand... Será un hecho absurdo, podría constituirse hasta una traición a la patria. Ahora, pero ¿cómo les ve al bloque de la Revolución Ciudadana? ¿Los ve que siguen aún considerando fervientemente la posibilidad de la destitución y sanción de la ministra? Porque ayer estuvo acá justamente de Resueta y nos decía que la intención no es destituir a la ministra. Entonces yo no entiendo un poco los cambios de argumentos, de forma de planteamientos, digamos, porque ahora dice, no, la intención es hacerle un llamado de atención al gobierno por la falta de inversión en el sector de seguridad y por la situación que vivimos. ¿Cómo ve ahora el grupo a los asambleístas del correísmo? Mire, ese cambio de posición no es más que una evidente... O sea, esa postura lo único que obedece es porque saben que no tienen argumentos, saben que no hay causal de enjuiciamiento político, saben que no tienen la razón, saben que esta es parte de una retaliación política, pero como ya se les cayó la máscara,
ahora pues dicen que no es parte, no persiguen una censura necesariamente a la ministra, sino un llamado a atención. Llamado a atención, Giselle, recibimos todos los días de parte de la ciudadanía y somos conscientes de aquello, somos empáticos con aquello y se está trabajando arduamente para aquello. Bueno, habrá que ver ahora si tienen o no los votos. Entonces, le agradezco muchísimo y entiendo que tenga que regresar al Pleno en este momento. Sí. Sabemos que está Berrazueta hablando también en el Pleno, ¿no? Sí, declarando. Así es. Gracias, Giselle, un abrazo. Gracias, Ferdinand. Muchísimas gracias por atendernos. Nos acompañó Ferdinand Álvarez, asambleísta por ADN. Vamos en vivo con